bienvenidos a mi canal Doctora Odalis Frontela, Medicina al Día. En el día de hoy vamos a charlar con respecto, la charla de hoy se trata de temblores. Temblor. Cuando hablamos de temblor, lo ponemos una ecuación como una igualdad es equivalente a Parkinson. Definitivamente el temblor es un síntoma frecuente en la enfermedad de Parkinson o es en el síndrome de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, cuando nos referimos a la enfermedad de Parkinson, es un trastorno en un neurotransmisor que está a nivel cerebral que se llama dopamina. Esa es la enfermedad. Pero podemos tener lo que se llama el síndrome de Parkinson a diferentes causas, como por ejemplo traumas o medicamentos que el paciente está tomando o cualquier lesión que dañe esa área sin tener el trastorno con el neurotransmisor. El diagnóstico de esta condición es un diagnóstico clínico y difícil de establecer. No crean que es tan fácil hacer el diagnóstico de un Parkinson. Por lo regular, ante que el cuadro clínico se haga florido, el paciente se va a quejar de caídas frecuentes. Otro síntoma es trastorno en el olfato, que no se sabe por qué, pero el paciente tiene trastornos en el olfato y estreñimiento, constipación. Son síntomas que preceden al cuadro clínico del Parkinson. Después, el paciente puede manifestar un temblor fino que es a reposo, o sea, un temblor de cuentamoneda, como se le dice, a reposo. Y cuando se toma cualquier objeto, el temblor cesa. El paciente va a tener movimientos lentos. El paciente va a estar rígido. El paciente va a tener trastornos en la marcha. Es un paciente que va caminando, mirando al piso y en pasos cortos, en pasos cortos, que pierde ese balance y cae. Por eso las caídas son frecuentes. Va a tener una marcada dermatitis seborreica. Sudoración, va a tener el área eritematosa con las caspitas en esta región. Es muy típico del Parkinson. Estos pacientes van a tener una sudoración y esta lesión va a ser muy típica del Parkinson. Van a tener trastorno en el lenguaje. El paciente va a tener dificultad para hablar y dificultad para tragar.
Todo esto son síntomas cuando ya la enfermedad está florida. Pero cuando comienza, mucho cuidado en aquel paciente que se está cayendo frecuentemente, en aquel paciente que tiene trastornos del olfato, en aquel paciente que está constipado. Mucho cuidado con eso. Entonces, estos pacientes tienen lo que se llama la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia con el síndrome de Parkinson? No hay caída, no hay nada. El paciente no toma nada para trastornos psiquiátricos como el haloperidol, la clorpromacina, el Seroquel, la olanzapine. O sea, estos medicamentos que se usan para trastornos mentales como esquizofrenia tienen como efecto secundario disminuir este neurotransmisor y cursar con el temblor, que es lo que se llama la famosa disquinesia, el temblor secundario a estas medicinas. Por eso, una vez que se ordenan estas medicinas, hay que tener en cuenta este efecto secundario y poner un medicamento que contrarreste este efecto, como es el benztropine. Otra cosita importante es los pacientes que toman metoclopramida, el Reglan. El Reglan es un medicamento que disminuye este neurotransmisor y por lo tanto el paciente puede comenzar a temblar. Una vez que esto se descontinúa, todo regresa a la normalidad. ¿Cuál es el problema de este temblor secundario a medicamento? Que al usted temblar tanto, usted rompe músculos. Y estos músculos, esta fibra, esta mioglobina, o sea, lo que está, la proteína del músculo, va al riñón y lleva al paciente a una rhabdomiólisis, o sea, a fallo renal, porque ese músculo se está rompiendo secundario al temblor. Otros cuadros que cursan con temblores es enfermedades degenerativas, pero más importante y más frecuente que las enfermedades degenerativas es el temblor esencial, el temblor senil, que es un temblor de movimiento. El paciente coge algo y sigue temblando, que corre en familias. Un 50% de la familia corren con ese temblor senil, que es aliviado por el alcohol. Con eso no quiero decirle que el tratamiento para este temblor es que se tomen una botella de alcohol. Y el medicamento que se trata es el propranolol o el primidón o el Topamax. Otra cosa que hay que tener presente son los temblores secundarios a los broncodilatadores. Por ejemplo, el albuterol da temblor. El hipertiroidismo da temblor. Como siempre, lo más importante es reconocer el síntoma, establecido ya por un médico el diagnóstico de enfermedad o de medicamentos o circunstancias secundarias que producen el Parkinson y tratarlo. Otra cosita con respecto al tratamiento, una vez que se descontinúe la causa, si es medicamentosa,
es cirugía. Los pacientes que no toleran los efectos secundarios del medicamento apropiado para el Parkinson, que tienen tres importantes: tienen conductas compulsivas en jugar, comprar y sexuales. Hay una hipersexualidad marcada en este medicamento que se toma para el Parkinson y sedación, y es refractario a el alivio de los síntomas, pues es candidato a cirugía. Como siempre, lo más importante, reconocer el síntoma, hacer un diagnóstico temprano para evitar complicaciones y no empobrecer el pronóstico. Como siempre, aquí está su doctora Odalis Frontera, Medicina al Día. Suscríbanse a mi canal, me pueden llamar al 305-698-7172 para lo que ustedes necesiten. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en la próxima charla.